Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes abordando temas jurídicos. En el día de hoy mi compañera Marta y yo estaremos dialogando sobre los testamentos comunes. Vamos a dar inicio comprendiendo el concepto de sucesiones y nos vamos a remitir al Código Civil en el artículo 628 que define así: la sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. Llámese heredero al que sucede a título universal y legatario al que sucede a título singular. De esta definición resaltamos dos ideas. Uno, cuando dice la ley llama, haciendo referencia cuando no existe un testamento, entonces se dará una sucesión intestada. Y cuando dice el testador llama, hace referencia a cuando existe un testamento y se dará una sucesión testada. Tenemos dos clases de sucesiones. Una, sucesión entre vivos y sucesión mortis causa. La sucesión entre vivos hace referencia a aquellos actos jurídicos que en vida realiza la persona. Estos actos pueden ser de carácter gratuito u oneroso. Ejemplo, la compra-venta, así como también la donación. Y cuando nos referimos a sucesiones mortis causa, para hacer referencia a la figura jurídica del legatario o a la figura del heredero. Cuando se habla a título universal, hace referencia al heredero, y cuando se hace a título singular sería al legatario. El Código Civil en el artículo 45 nos dice que la personalidad civil se extingue con la muerte. ¿Qué significa eso? Que de aquí en más aparece una serie de fenómenos en cuanto a los bienes y haberes del difunto. Estos bienes pueden ser tangibles, intangibles, muebles e inmuebles, y se decidirá la suerte de cada uno de ellos. Para ello, el derecho posee una institución que determinará de manera clara lo que se hará con estos saberes del difunto. Esta institución es lo que conocemos como derechos sucesorios. Entendiendo el concepto, pasamos al tema que nos compete en el día de hoy, que es testamento. ¿Qué es un testamento? La palabra testamento proviene del latín testio mente, que significa testimonio de la voluntad. Así como también la Real Academia de la Lengua nos amplía y nos da dos definiciones. Uno, declaración de última voluntad que hace alguien disponiendo de bienes y asuntos que le atañen para después de su muerte. También nos dice que es un documento donde consta en forma legal la voluntad del testador. De estas definiciones transcritas se aprecia que el testamento es un acto que reúne la última voluntad del fallecido, bien sea con respecto a quienes son los llamados a continuar con la propiedad de sus bienes, o como de cualquier otra situación jurídica distinta que desee indicar el causante. Es preciso tener claro que la doctrina establece el testamento, le da
ciertas características, entre ellas que es un acto jurídico sui generis, es personalísimo, es solemne, de última voluntad y esencialmente revocable, mediante el cual la persona dispone de la totalidad o parte de su patrimonio. Muy bien, vamos a abordar cada una de estas características. El sentido formal se refiere a que el testamento reúne una gama de condiciones y formalidades que están reconocidas en la norma. Es decir, que estas solemnidades deben cumplirse para que este testamento sea válido. También nos dice que es un acto jurídico, porque el testamento es la última voluntad dirigido a producir efectos jurídicos después de la muerte del testador. Como ya lo mencioné, siempre y cuando cumpla con los requisitos para su validez. Es un acto personalísimo y unilateral. Es decir, que se encuentra dirigido única y exclusivamente a expresar esa voluntad del difunto, sin que medie representación ni voluntaria ni legal. Y es preciso también recordarles que nuestra jurisdicción no reconoce el testamento mancomunado, es decir, que dos personas o más puedan disponer recíprocamente de sus bienes para después de la muerte de uno de ellos. Esto es el carácter personalísimo que tiene el testamento, donde una sola persona dispone de sus bienes para posterior a su muerte. Tenemos que es un acto de última voluntad porque sus efectos pueden únicamente darse a partir de la muerte del testador. No surtirán efectos durante la vida del testador. Y también es un acto revocable. Esto quiere decir que el testador puede modificarlo, puede añadirle, puede cambiar sus disposiciones cuando él así lo desee. No está obligado a hacer uno nuevo si así no lo dispone, porque siempre va a existir la institución de los derechos sucesorios en lo relativo a sucesiones intestadas. Y también es un acto libre y voluntario, es decir, que no debe mediar esta decisión para beneficiar a alguien en específico, no debe mediar algún tipo de coacción, de fuerza. Es un acto, como bien lo dice, voluntario. Vamos a ver los tipos de testamentos. En nuestra jurisdicción reconoce dos tipos de testamentos: los testamentos comunes y los testamentos especiales. Hoy nosotros hablaremos sobre los testamentos comunes, que son tres: el testamento hológrafo, el testamento abierto y el testamento cerrado. ¿Qué es un testamento hológrafo? Es el primero de los testamentos comunes y está definido en el artículo 710, que reza así: como aquel testamento que el testador escribe por sí mismo en la forma y con los requisitos que determina este código. Estos requisitos los podemos encontrar a partir del artículo 720 del Código Civil. Algunos de estos requisitos son: solo podrá ser conferido por personas mayores de edad para ser válido. Deberá ser escrito en su puño y letra, encontrarse firmado por él y debe contener el día, el mes en que se
otorga. Otra de las características es que puede ser escrito en papel común, dejarse abierto o colocarse una cubierta. Su procedimiento de validación requiere que deba protocolarizarse ante el juez del circuito correspondiente al domicilio del testador o al lugar del fallecimiento dentro de los siguientes 5 años a la muerte del testador. Asimismo, si se encontrase en manos de una persona, ésta deberá presentarlo ante el juez desde el momento en que tuvo conocimiento del fallecimiento. Presentado el testamento hológrafo y acreditado el fallecimiento del testador, el juez lo abrirá, recubrirá sus hojas y ordenará que sea protocolarizado en la notaría correspondiente, donde se le dará copias a los interesados. A continuación, Marta explicará el testamento abierto y el testamento cerrado. Continuando con el tema expuesto por la compañera, les voy a hablar del testamento abierto. Ocurre cuando el testador manifiesta su última voluntad en presencia de testigos, quedando estos enterados de lo que en él se dispone. Este testamento tiene como característica fundamental que es público, porque los testigos tienen el conocimiento del contenido del mismo, igual que las personas que intervienen en el acto. Sus requisitos y formalidades los encontraremos a partir del artículo 726 del Código Civil. El testamento abierto deberá ser otorgado ante notario y 3 testigos idóneos que vean y entiendan al testador, debiendo por lo menos uno de ellos saber leer y escribir. El testador expresará su última voluntad en el testamento, indicando el lugar, el año, mes, día del acto. Luego será leído en voz alta y luego será firmado por el testador, el notario y los testigos. En casos en que haya aspectos especiales, se deberá cumplir las formalidades descritas en el Código Civil. Los testamentos abiertos, otorgados sin la autorización del notario, serán ineficaces. Tienen que constar, algo muy importante, tienen que constar en una escritura pública y se protocolizan en la forma prevenida en el Código Judicial. El otorgamiento del testamento abierto deberán ser realizadas en un solo acto sin ninguna interrupción, no puede haber interrupciones. Ahora hablaremos sobre el testamento cerrado. Se considera por disposición del artículo 712 del Código Civil como testamento cerrado cuando el testador, sin revelar su voluntad, declara que ésta se haya contenido en el pliego que presenta a las personas que han de autorizar el acto. La característica de este tipo de testamento es que no se sabe el contenido del mismo, sino que se sabe solo del otorgamiento del testamento. Los requisitos que rodean su tramitación se encuentran señalados a partir del artículo 738 del Código Civil. Entre sus requisitos se encuentran: podrá ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego, en papel sellado con expresión del lugar, del año, del mes y día en que se escribe. Se deberán observar las solemnidades siguientes. A. El documento debe ser puesto en una cubierta cerrada y sellada. B. El testador comparecerá ante notario y adjuntará el acta dando fe de las solemnidades necesarias. Luego de escrita y leída, será firmada por el testador. Los testigos y la firma y sello del notario los entregará al testador. D. El testador podrá conservar en su poder el testamento cerrado, encomendarlo a una persona de confianza o depositarlo en poder del notario. Cuando se deposita en poder del notario, esto tiene un costo adicional, el cual deberá presentarlo ante el juez competente.
dentro de los siguientes 10 días a noticia de la muerte del testador. E. Es nulo el testamento cerrado que no haya cumplido las formalidades en este código que se describe. Muchas gracias.